¿cómo y cuándo trombolizar en un paciente con evento vascular cerebral isquémico? Mucho ojo aquí, ha habido cambios en los últimos meses, en tiempo de ventana, en fármacos, etcétera, así que no se lo pierdan esta pregunta. ¿Cómo y cuándo trombolizar un evento vascular cerebral? Esa, me voy a disculpar, esa sí no me la sé. Vamos a preguntársela No, a algún speaker internacional de este es tema. un speaker internacional. Sí. Igual, vamos a empezar por el diagnóstico. ¿A quién? Porque digo, vamos platicando cómo, cuándo, y ese cuándo implica a quién. Pacientes, obviamente, con un déficit neurológico agudo. No todo lo agudo es evento vascular cerebral, pero por prevalencia están muy, muy cerca de que sea un evento vascular cerebral. Paciente con un déficit neurológico agudo, eso es importante. 2, que tenga una tomografía sin datos de sangrado o resonancia, si es que tienen el acceso. Afortunadamente, y lo digo entre comillas, del 80 al 90% son de tipo isquémico, los eventos vasculares cerebrales. Y al decir afortunadamente me refiero a los que tienen la oportunidad de que actuemos inmediatamente. Entonces, que el paciente no tenga datos de sangrado ni en la tomografía ni obviamente en la resonancia. Hay una escala que se llama de NISH, National Institute Health Scale Stroke. Esta escala tiene 42 puntos y entre más puntaje tenga, el déficit es mayor y obviamente viceversa. Esta escala es importante. Si el paciente tiene más de 25, y hay algunos que le ponen más de 26, tiene más de 25 de NISH, el daño es muy severo. Ese paciente no es candidato a fibrinólisis. Y hay otros que dicen que menor de 5 tampoco. Aunque, la palabra que empleaste hace rato, hay puristas que dicen, bueno, y si tiene NISH de 3, solamente es la mano izquierda o la mano derecha, y de eso vive, es un guitarrista, toca la flauta, etcétera. Bueno, ahí digo, hay muy puristas que dice hay que fibrinolizar a ese paciente. Pero bueno, para dar más o menos una media, un margen, pues que tenga de 5 a 25. Eso para que lo tomen ahí. Se particulariza cada paciente, pero para tener más o menos un rango y ustedes digan, de aquí a aquí lo voy a fibrinolizar. Que no tenga, obviamente, sangrado. Hay una escala que se llama escala de Aspect, que se usa en la tomografía. Aproximadamente el 80% de los infartos cerebrales son de la cerebral media. Y digo también, afortunadamente, porque son más fáciles de diagnosticar. Son los que hacen de mi pareja, y bueno, es más fácil de detectarlos. Estos pacientes, para eso se hizo la escala de Aspect. La escala de Aspect es para eso, para cerebral media. Para eso hay que utilizarla. Y la escala de Aspect tiene 10 puntos y cada punto que yo voy encontrando alterado, le voy restando a la escala de Aspect. Es como cuando llega a la escuela, el paciente tiene 10 cuando llega. Pero si encuentro el núcleo lenticular borrado, le quito 1. Si encuentro pérdida en las fisuras, le quito otro. Y así los 10 puntos de la escala de Aspect. ¿Para qué sirve esto? Si tiene menos de 7, de 6 o menos, me habla de daño de más de un tercio del territorio de la cerebral media y este paciente se contraindica fibrinólisis sistémica. Menos de 7. Al igual, menos de 7. De 7 hacia arriba lo podemos fibrinolizar. Al igual que los pacientes con infarto del miocardio, los pacientes con evento vascular cerebral también tienen oportunidad de trombectomía. Entonces, estos pacientes que quedan fuera de criterios de fibrinolisis y tienen acceso a trombectomía, hay que darle esa oportunidad si tienen el acceso. Pero son los que están fuera de lo que les estoy comentando. NISH y Aspect. Con eso tienen las herramientas para ustedes decidir fibrinolizar a su paciente. Periodo de ventana, ahí viene lo importante. La FDA son 3 horas. 3 horas, el estudio NIMS, el pionero de todos los estudios, es 3 horas. Los criterios de
de inclusión, digo, son muchos, no los vamos a comentar ahorita, pero sobre todo es el NIS, es la tomografía que no tenga sangrado y el periodo de ventana, que son 3 horas. Lo recalco, 3 horas. Estoy hablando de NIS. Los criterios de exclusión son muy obvios y esto aplica para las 3 patologías de las que estamos hablando. Si vamos a poner un fibrinolítico, obviamente requiero de adecuado conteo de plaquetas, que no exista alteraciones en la coagulación, que no tenga sangrado activo de cualquier órgano, que no tenga datos de equimosis, hematomas, es decir, algo que me diga que hay alguna situación que me puede complicar con un fibrinolítico. Obviamente que no haya sido intervenido recientemente una cirugía de abdomen, una cirugía de cráneo, alguna cirugía mayor. Es decir, es más obvio los criterios de exclusión para estos pacientes. Y existe la ventana de 4.5 horas que nos da el estudio ECAS-3. Pero recordar que el ECAS-3 agrega 4 criterios de exclusión. No es para todos la ventana de 4.5 horas. Y uno de los principales es que el paciente tenga antecedente de BC y diabetes. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes tienen diabetes. Claro. Entonces, tener mucho cuidado a quién le voy a poner 4.5 horas de ventana. Las otras también varía, es que los pacientes que toman anticoagulantes en la ventana de 3 horas, si están bien los tiempos de coagulación, se puede administrar el fibrinolítico. En esta ventana de 4.5 horas no hace esa excepción, dice, si está tomando anticoagulantes, no se fibrinoliza el paciente. Entonces, son las dos principales los dos principales criterios de exclusión que se agregan, son 4, pero esos 2 son los que hay que tener mucho cuidado, porque se toma a veces total como que es 4.5 horas los pacientes que se pueden fibrinolizar. Y bueno, ahorita que comenté eso, aquí igual, no podemos esperar los laboratorios para trombolizar a un paciente con infarto cerebral. Se hace una buena historia clínica, se hace una buena exploración física, y si no tengo datos en la historia ni en la exploración que me hablen de que el paciente puede tener alguna alteración en la coagulación o no hay antecedente de una intervención mayor, podemos fibrinolizar a los pacientes sin esperar los tiempos y las plaquetas. Estoy hablando de las 3 horas. Y en las 4.5 horas, pues aunque estén bien, les decía, si está tomando anticoagulantes, se contraindica. Ahí comentan luego, de la ventana extendida que si en más de 75 no se excluye. De las 4.5 horas es otro de los criterios de exclusión. Y cuando vamos ahí a las sesiones, hay quien decide, tiene 70 años, ya no lo fibrinolices. Esa es más o menos la edad media de los pacientes que se fibrinolizan, de 65 a 70 años, y a veces porque tiene 70 años, ya decimos, ya no lo fibrinolices, ya no tiene pronóstico. ¿Por qué no? O sea, hay pacientes que más o menos en la media de fibrinolisis. Entonces, sí, que tenga 70 años, este paciente es candidato a fibrinolisis. Luego vino el estudio Wake Up, donde se decía que la hora 0 era donde los pacientes se habían visto bien por última ocasión. Es decir, si el paciente despertaba ya con el déficit, la hora 0 era ayer a las 9 de la noche o 10 de la noche, que fue la última vez que se vio bien. Entonces, su tiempo de evolución era 12 horas. Y ese paciente se contraindica a la fibrinolisis. ¿Qué se hizo aquí? Espero, la mayoría tienen tomografía. Aquí lo ideal es hacer algo que se llama Perfutac. Toman angiografías con contraste. Es una tomografía. Y en estos pacientes lo que se busca es ver la mismatch, la discordancia o la diferencia que hay entre el infarto y la zona de penumbra. Si en el contraste o en ustedes ven que el infarto es la mitad de la zona de penumbra, es decir, o viceversa, si la penumbra es 2 veces mayor que el infarto, ese paciente se puede fibrinolizar. Entonces, estos pacientes, pero necesitamos esa herramienta, porque también cuando salió un estudio ahí que
Hay pacientes que se fibrinolizan hasta las 6 y hasta las 9 horas. Se decía, bueno, ya se extendió la ventana. No se ha extendido la ventana. Tener cuidado, cada ventana tiene sus indicaciones. Entonces, en esta ventana, en los que no sabemos el tiempo de evolución, necesitamos una tomografía con contraste. Les digo, la mayoría tiene tomografía en sus hospitales. Pregúntenle a su radiólogo si tienen el software para hacer esto, pero necesitan medir esto antes de fibrinolizar a los pacientes. E igual que el infarto agudo del miocardio, hay pacientes que tienen muy buena colateralidad y eso hace que esté el infarto, pero que las colaterales estén perfundiendo muy bien el resto, lo que está alrededor. Entonces, siempre particularizar al paciente, digo, no es exclusivo de esto, siempre particularizar al paciente para decidir o no la fibrinolisis. ¿Qué le voy a poner a mi paciente? Contraindicada la streptokinasa. Contraindicada la streptokinasa. En el infarto del miocardio, si es lo que se tiene, adelante. En el infarto del cerebro está contraindicada. Los estudios con streptokinasa se suspendieron porque sangraban más que el placebo. Entonces, mensaje importante, contraindicada. El que sigue siendo de primera elección es el activador del plasminógeno, el Actilice. 0.9 miligramos por kilo sin pasar de 90 miligramos, 10% en bolo y el resto para 1 hora. Es así la posología. Y también ya se indica tenecteplase. Tenecteplase ha demostrado ser mejor que el activador del plasminógeno pre-trombectomía. Es decir, a los pacientes que se les administra un fibrinolítico antes de la trombectomía, ahí sí ha demostrado tener mejor resultado. Pero si solamente es fibrinolisis, el que sigue siendo la indicación principal sigue siendo el activador del plasminógeno. Ese es el que hay que utilizar. Y aquí, Eder, nada más 2 minutos, pero yo creo que aquí sí es bien importante de la mnemotecnia que hicimos en conjunto con la doctora Carlita de Patos. Si usted le pone el fibrinolítico solito al paciente con infarto cerebral, solo, no va a tener un buen efecto. Hay que cuidar la temperatura, hay que cuidar la oximetría, hay que cuidar la presión, hay que cuidar los líquidos. Es decir, todo eso que va alrededor de la fibrinolisis le va a ayudar al paciente. Si le ponemos solamente el fibrinolítico y no cuidamos los demás, no va a ser efectiva. Entonces, eso es bien, bien importante. Y bueno, ya van a ver la mnemotecnia de Patos ahí, el doctor Eder lo tiene en su canal y tiene. Sí, aquí ahorita se los voy a ir poniendo para que lo vayan viendo. Hola amigos, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista. Te invito a que le des like a este video, que te suscribas a este canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y que actives la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando tengamos nuevo contenido. Si quieres ver el video completo, te dejo el enlace aquí mismo en el clip.